Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Hemos observado cómo en Lucas capítulo 12 el Señor está preparando a sus siervos para cuando Él no esté. Entonces podríamos llamarle al estudio de esta mañana: su Señor regresa, estén preparados. Amigo y hermano, es un privilegio compartir con ustedes este tiempo devocional. Permítanme orar e iniciamos. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y muchas gracias por cada palabra que salió de tu boca, Señor Jesús, cuando estuviste aquí en la tierra, Señor. Muchas gracias por edificarnos con ella y por enseñarnos, Padre, por enseñarnos a nuestras vidas hoy, más de 2000 años después, Señor. Muchas gracias, Padre. Ayúdanos a comprender lo que decía el texto allí en ese tiempo, Señor, lo que les estabas diciendo a tus discípulos, Señor, y también, ¿por qué no?, lo que nos permites aplicar. Te damos muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amigos y hermanos, abra su Biblia en Lucas capítulo 12 y versículo 35. Lucas capítulo 12 y versículo 35. En algunas de sus Biblias dice el siervo vigilante, y más adelante va a decir el siervo infiel antes del versículo 41. Entonces observemos el versículo 35 que nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. El tema que estudiaremos es: su Señor regresa, estén preparados. Allí en la Iglesia Bautista de Tunal tuvimos el privilegio de estudiar la escatología bíblica, acontecimientos futuros plasmados en la Escritura. Hoy vamos a hablar de dos verdades básicas que estos versículos nos van a enseñar. La primera es que el Señor regresa. Sí, el Señor regresa. Vamos a poder observar la cantidad de veces que en estos pocos versos nos van a hablar de los verbos llegar, regresar o venir. Sí, así es. Vamos a encontrar repetitivamente los verbos llegar, regresar o venir. Si desea, tome un lápiz, y si usted es de los que, como yo, a veces hacemos diferentes figuras en la escritura, haga una flechita hacia abajo cuando observe alguno de estos verbos conjugados: llegar, regresar o venir. Pero también vamos a ver otra verdad, y es preparados, estar preparados. Si usted desea poner como una señal allí donde diga la palabra preparados, también lo puede hacer. Entonces, dice que estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Por qué sería? Porque debido a lo largo de las vestiduras orientales en el tiempo del Señor Jesús, sus mantos eran bien largos y debían recoger esos mantos prensándose con un cinturón para que cuando su Señor regresara, para que cuando tenían una necesidad de movimiento, pues estuvieran en libertad para realizarlo. ¿Sí? Esta persona debería poderse mover de una manera muy fácil. Así es de que lo primero que dice el Señor es: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Estas lámparas se encendían mediante brasas, y no era tan sencillo como ahora, que en nuestro tiempo usamos un briquet o usamos la energía o usamos un botón táctil o usamos un fósforo y podemos encender una lámpara. Pero allí no era así. Se encendían mediante brasas, y esto requería cierta diligencia, cierta preparación previa para que estas lámparas no dejaran de arder. Entonces, en pocas palabras, en el versículo 35 dice: estén listos y con la ropa bien puesta, estén con una buena luz para recibir
y una ropa bien puesta. Pero observemos el versículo 36, dice, y vosotros, sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abren enseguida. En Oriente, el novio, después de cenar con sus amigos, iba a que le entregaran la novia en el hogar de ella. Como el cortejo nupcial regresaba quizá a altas horas de la noche, el novio esperaba que sus sirvientes, que sus siervos estuvieran vestidos para trabajar y que tuviesen encendidas las lámparas. Los tradicionales preparativos para las bodas, ¿qué simbolizan? Simbolizan un aprestamiento, un alistamiento previo para el regreso de Cristo. En la palabra de Dios para todos, en esta traducción, en esta versión, dice a que regrese el patrón, como lo hemos estado viendo con nuestro hermano Mauricio en sus devocionales, el gran jefe, a que regrese su Señor. Dice el versículo 37, y esta es otra palabra que vamos a repetir por lo menos 3 veces. Bienaventurados aquellos siervos. ¿Quiénes son bienaventurados? Aquellos siervos. ¿Cuáles? Los cuales cuando su Señor, a los cuales su Señor cuando venga, halle velando. Sí, esos siervos a los cuales su Señor cuando venga les encuentre velando, dice aquí algo muy precioso. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y mire quién vendrá a servirles. Dice una vez más, vendrá a servirles. Van a ser muy bienaventurados, muy afortunados. Qué dichosos serán. Les irá muy bien a esos siervos que cuando su Señor venga los vea velando. Y este Señor, ¿qué les dirá a sus siervos? Dice que hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles, vendrá a ministrarles, ministrará a los siervos que velan. Qué premio tan grande, ¿verdad? Versículo 38. Y aunque venga, miren una vez más el verbo venir, y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, otra vez más, bienaventurados son aquellos siervos. Aunque venga de 9 a 12 de la noche. Uy, tarde, ¿verdad? ¿Qué tal este señor venir tan tarde? O aunque venga de 12 a 3 de la madrugada. Uf, que muy tarde, ¿verdad? Pero dice que serán bienaventurados. Qué felices serán los que estén velando. Estarán preparados para una recompensa. ¿Por qué? Por estar esperando. Bienaventurados por esperar. Versículo 39. Pero sabe de esto, que si supiera el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. ¿A qué hora el ladrón habría de venir? Hay un símil y hay una comparación del novio al ladrón. Y subraya el elemento sorpresivo. Sí, hace una similitud, hace un símil entre el novio y el ladrón. Y hay una transición. Y el Señor mismo, el Señor Jesús mismo es el quien dice, sabe de esto, que si el padre de familia, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente. ¿Qué quiere decir esto? Que esto nos está subrayando un elemento sorpresivo en el advenimiento, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Y Pablo lo explica muy bien también. Pablo usa la misma figura, esta misma figura en Primera de Tesalonicenses 5:2. ¿Por qué es necesario un advenimiento de Cristo? Es necesario que sea literal, que sea visible. Es un advenimiento necesario. El Señor vuelve porque es necesario, como lo vimos en todo el repaso de escatología bíblica. El Señor vuelve por segunda vez. ¿Cuándo volverá? Por lo menos la Escritura nos enseña que en cualquier momento el Señor vuelve. Que en cualquier momento el Señor vuelve por su iglesia.
que en cualquier momento el Señor tiene un evento preparado, un acontecimiento preparado. Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pero ¿acaso aquí no está hablando del segundo advenimiento de Cristo a la tierra? Sí, Señor. Él está hablando de eso. La mayoría de los pasajes en Lucas, Mateo y Marcos nos están hablando de la segunda venida literal a la tierra, a pisar la tierra. Pero no debemos dejar de lado estas aplicaciones hermosas que nos dicen estén preparados. Hay exhortaciones prácticas a la iglesia aquí. Hay exhortaciones a que seamos vigilantes, a que estemos sobrios. Hay exhortaciones al arrepentimiento, a la fidelidad. Hay exhortaciones para nosotros hoy a no avergonzarnos de Cristo, a decirle no a la mundanalidad, a continuar con la paciencia y a observar lo que Cristo está mandándonos y a lo que Cristo nos muestra como su perfecta voluntad. Hermano Diego, un momentico, no me confunda. Usted me está diciendo que el Señor viene y pisa la tierra, pero también está diciendo que Él viene en las nubes. Sí, la Escritura nos lo dice. El Señor en cualquier momento, y es lo que esperamos, que en cualquier momento se cumpla Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, donde nos dice que el Señor vuelve por su iglesia y seremos arrebatados a las nubes. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, también ha planeado un encuentro con su iglesia el Señor, y el Señor vuelve por su iglesia, solamente que ahora vamos a recibir al Señor en el aire. El encuentro no será pisando esta tierra, el encuentro será en el aire. Pero aquí lo que está diciendo es que el Señor regresa. Sí, posteriormente a eso vamos a tener que recordar que la iglesia no estará en la tierra mientras la Biblia nos habla de la tribulación. Pasarán estos años de tribulación, mientras tanto la iglesia está con el Señor Jesús en el cielo. Habrán bodas del Cordero, tribunal de Cristo o tribunal de Cristo y bodas del Cordero, y ahora sí el Señor regresará y pisará la tierra. Observemos la pregunta de Pedro. Pedro siempre haciendo sus preguntas, pero primero el versículo 40 dice: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Por qué el Señor nos respondió: Pedro, le digo solo a ustedes? Pedro, le digo a todos. Le dijo una vez más: estén preparados, haciendo la voluntad del Padre. Observémoslo. Y le dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Para aclarar si hablaba exclusivamente a sus discípulos o a todo el gentío que le rodeaba, Señor Jesús dice esta parábola: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Un mayordomo es un administrador. Este administrador debería ser fiel, prudente, y que a tiempo provea ración para los demás de la casa. Observemos una vez más la palabra: bienaventurado, dichoso, qué afortunado, qué feliz será, qué bien les irá a estos. Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Una vez más, y muy parecido al versículo 38, será muy afortunado aquel cuando su Señor venga le halle haciendo así. El mayordomo solía ser un esclavo encargado del manejo de la casa de su Señor. Entonces, cuando el Señor venga y le halle haciendo así, es decir, cumpliendo su deber, mire lo que pasa en el versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Le pondrá sobre todos sus bienes. La traducción del lenguaje actual
lo dice de la siguiente manera: que el sirviente administre todas sus posesiones. Qué especial lo que el Señor hará. No solamente dirá que le servirá, sino que le hará que administre sus posesiones. Versículo 45. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, una vez más la palabra venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a embriagarse. La parábola enseña que hubo algunos que no creyeron que su Señor vendría. Es más, nunca creyeron en ese Señor. Se hicieron llamar siervos. Se atribuyeron la tarea o el trabajo de hacerse llamar siervos, pero jamás lo fueron. Estos nunca creyeron que el Señor vendría. Así es de que hubo escepticismo acerca del regreso del Salvador. Y esto conduce a cosas graves. Conduce primero a abusos de la autoridad. Sí, mire que este hombre comenzó a golpear a los criados y a las criadas. Sí, dijo más el versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas. Comenzó a tener abusos de autoridad. ¿Sabe usted, hermanos y amigos, que hay personas que se hacen llamar siervos de Dios y hoy lo que hacen es tener abusos de autoridad que el Señor no les ha dado? Pues estos son uno de ellos. Estos nunca creyeron, siempre fueron escépticos, siempre dijeron que ese Señor no viene, que regresará el Señor Jesús. No, eso no va a ser. Les condujo a abusos de la autoridad. Pero no más a esto no, dice, y a comer y beber y embriagarse. La Nueva Traducción Viviente dice, a parrandear, a borracharse, a golpear a otros siervos. Estos son los siervos que se hacen llamar siervos de Dios, pero que no creyeron, se relajaron en su conducta. Hablaban de ser siervos, pero jamás lo fueron. Pero observemos qué pasará con estos. Versículo 46, a los que a veces decimos, ¿y a esos no les hace nada a Dios? No, sí les hará, sí pasará. Ya tienen su recompensa y es una recompensa horrible. ¿Pero por qué? Porque no creyeron. Dice, dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Ese viene, pero ese no hace nada. Mire lo que va a pasar. Dice el versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Ustedes y yo observamos el versículo 42. ¿Qué nos decía el versículo 42? ¿Quién es el mayordomo fiel? Sí, el Señor hace una división entre el mayordomo fiel, ahora los va a poner con los infieles. No fueron fieles y le pondrá con los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. ¡Wow! Otra vez la palabra del versículo 40. Vosotros pues también estad preparados. ¿Y ahora qué pasa con el del 47? No se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Vendrá en la venida del Señor, habrá recompensas. Recompensas para los fieles y castigo para los infieles. Él castigará duramente. Textualmente dice, lo apartará fuera. El verbo griego literalmente significa partir en dos. Wow. Y probablemente debe tomarse al pie de la letra, pues el amo romano tenía el derecho de dar muerte a sus esclavos. Uy, qué amo tan malo, qué persona tan mala. Es que el mal manejo de una propiedad acarreaba la pena de muerte. Entonces tenía todo derecho de partir en dos. Dice el verbo que él recibirá muchos azotes. Cortará al siervo en pedazos, dice la Nueva Traducción Viviente. Cortará al siervo en pedazos, y la Nueva Versión Internacional. Le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Le impondrá la condena que reciben los incrédulos. Versículo 47 es un llamado a que podamos estar preparados, haciendo la voluntad. Porque el que conoce las órdenes de su dueño y no las cumple, recibirá un castigo severo.
Amados hermanos y amigos, una vez más se nos ha acabado el tiempo, pero el llamado a que estemos preparados porque el Señor regresa, aunque la iglesia va a partir primero a encontrarse con su Señor en el aire, pues hay exhortaciones prácticas y una vez más las recordamos. Debemos estar siendo vigilantes. Es un llamado a la sobriedad, al arrepentimiento, a la fidelidad al Señor, a no avergonzarnos de Cristo, al saber que tenemos que ser fieles para Él y al saber que el escepticismo conduce al no creer en el Señor Jesús. Él lo ha prometido. ¿Crees tú, cree usted, hermano y amigo, en la promesa de que el Señor viene? Oremos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tú vendrás. En este corto texto repites bastante, Señor. Bastante, Señor, que tú vienes. Yo creo eso, Padre. Ayuda a mis hermanos a tener la fe puesta en ti y a mis amigos, Señor, a ser conducidos, Padre, a tus pies, Señor. Que ellos dejen el escepticismo a un lado, porque tu palabra es verdad. Y si se cumplió que tú vendrías a morir, se cumplirá que tú vienes como león, Señor. Tú vienes a reinar. Gracias, Señor, por este tiempo, que se haga tu propósito en cada una de nuestras vidas. Amén. Hermanos, feliz día. Su Señor regresa. Estén preparados.